11:44. Nos acompaña en esta parte Andrés Castro, quien es profesor universitario. Nos acompaña para revisar lo que está sucediendo en Colombia, abogado y profesor universitario en ciencias políticas. Vamos a revisar de inmediato, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, lo que está sucediendo en Colombia. Buenos días, Trina, y muchas gracias por la invitación para explicarles desde Bogotá de una reunión que hubo el día de ayer, convocada por la Presidencia de la República en Casa de Nariño, con el cuerpo diplomático que está acreditado en el país. Asistieron aproximadamente unas 73 delegaciones, donde el presidente Gustavo Petro, el canciller Luis Gilberto Murillo y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, explicaron eso que se ha denominado desde hace un buen tiempo un golpe de Estado blando, a raíz de la formulación de cargos que hizo el Consejo Nacional Electoral, porque se sobrepasaron los topes previstos en la ley frente a las elecciones presidenciales del 2022 por parte de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Lo que se explicó, que está relatado por los medios de comunicación local en Colombia, básicamente es que, por un lado, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar al presidente de la República, porque, de acuerdo con la Constitución, esta competencia le es atribuida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y, en segundo lugar, hay un fuero presidencial que tiene unas medidas cautelares que fueron amparadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de Gustavo Petro, cuando fue destituido como alcalde mayor de Bogotá, porque se dice que ninguna autoridad administrativa tiene competencia para sancionar a un mandatario electo que fue elegido democráticamente. Entonces, básicamente, esa fue el desarrollo de esa reunión. Recordemos que países como Brasil y México han apoyado al presidente Petro a través de declaraciones de sus respectivos presidentes. Entiendo que a la salida de la reunión, el canciller Murillo dio una rueda de prensa y manifestó que hay un respaldo internacional, un apoyo al proceso de implementación del acuerdo de paz, y finalmente el próximo lunes se inicia la COP16 sobre biodiversidad en la ciudad de Cali. Entonces, un acompañamiento de la comunidad internacional sobre esos temas. Sí, bueno, me imagino que también a nivel político esto también centrará quizás algunos encuentros bilaterales que se tengan en esta COP16. Nos mencionaba un poco sobre Brasil, sobre México, pero también la ciudadanía, la sociedad colombiana, cómo ha recibido esta noticia que se ha visto en el país. Incluso Petro hace unos días llamaba incluso a protestar. Así es. Yo, digamos, por mi formación de abogado, diría que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, que es la ley 996 del año 2005, sí tiene unas atribuciones para investigar la financiación de las campañas electorales. En este caso, tal vez, la equivocación o el exceso es haber mencionado el nombre del candidato. Allí lo que podría haber lugar es como una multa si hubo un uso por encima de los límites establecidos por la ley. Y eso es lo que ha molestado o incomodado al presidente, pero eso viene de tiempo atrás. En efecto, si hubiera lugar a una sanción, sería una multa, o sea, algo de tipo administrativo, y se remitiría
el dossier, el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Eso ya ha ocurrido en la historia de Colombia cuando el presidente era Ernesto Samper en la década de los 90. Entonces, pues realmente esto no es muy novedoso, pero es un argumento que le permite al presidente Petro pues llamar a las bases, al pueblo, a movilizarse. Ahora, Andrés, también lo que sucedió muy recientemente fue que el gobierno recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué desenlace podría tener esto y cuáles son los argumentos para llevar esto a esta Corte, por supuesto, diciendo que es un inicio de un intento de golpe de Estado? Claro, como mencionaba, hay un precedente y es que el mismo presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y como resultado de ese proceso hubo una sanción que consistió en una destitución. Él acudió con sus abogados a la Corte Interamericana y allá le ampararon ese derecho a que no se podía imponer una sanción de destitución porque era un mandatario electo democráticamente. Entonces, en este caso, yo diría que ellos van a utilizar ese precedente, acudirán a esas instancias, pero realmente no creo que el alcance de la investigación que tiene a cargo el Consejo Nacional Electoral dé para un pronunciamiento de ellos en el sentido de establecer unas medidas cautelares. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Colombia, el desenlace que podría tener esto, qué pasará con esa investigación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Trina, y un saludo a su amable audiencia. Gracias, gracias. Desde Colombia nos acompañó Andrés Castro, abogado y profesor universitario en Ciencias Políticas. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.